pasajes donde vamos a ver esto. Quiero aclarar algo. Estoy compartiendo esto no porque yo sea un modelo en cuanto a estas tres cosas. Yo mismo al prepararlo me doy cuenta que me he quedado corto y que debo de trabajar en esto con mis propios hijos, tanto los naturales como los espirituales con los que tengo la oportunidad de tener una relación de discipulado. Veamos el primer principio, practicar y enseñar la palabra. Si ustedes gustan buscar en Deuteronomio capítulo 6, allá en el Antiguo Testamento, dentro de lo que son los primeros 5 libros del Pentateuco, ahí encuentran Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, dice, estos pues son los mandamientos, las leyes y los decretos que el Señor su Dios ha mandado que les enseñe, y esto es Moisés hablando del pueblo, dice que les enseñe para que los pongan por obra. Por esta razón, dice que tenemos que practicar porque hay que ponerlos por obra en la tierra la cual pasan para tomarla en posesión. Los mandamientos del Señor son para ponerlos por obra. Continúa en el mismo capítulo, pero brincamos a los versículos 6 al 8. Estas palabras, y ustedes conocen este pasaje porque lo hemos leído por años, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como señal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Esto quiere decir que esta fase de enseñar la palabra, el padre que enseña la palabra a sus hijos, es un enseñar continuo de toda la vida, en toda ocasión, en todo momento. La palabra debe estar fluyendo de nuestros labios, pero a la vez la palabra tiene que estar siendo vista por nuestros hijos a través de nuestra propia conducta. Esto cuando tenemos niños chiquitos, cuando están en la primaria, en la secundaria, en la universidad, cuando se casan, tienen que estar ellos viendo en nosotros ese ejemplo, pero que de nuestra boca esté saliendo la palabra. Por supuesto, si no leo la Biblia, pues ¿qué voy a enseñar? Entonces una responsabilidad del padre es estarse nutriendo de la palabra continuamente. Número 2, velar por su vida espiritual, por la vida espiritual de los hijos. Bueno, aquí los voy a llevar a otro libro del Antiguo Testamento, Job. Busque usted ahí en Job capítulo 1. En Job capítulo 1, en el versículo 4, se nos describe algo de los hijos de Job. Dice, sus hijos iban y celebraban un banquete en la casa de cada uno en su día y mandaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Bueno, la vida social de los hijos, y ya no eran hijos chiquitos, ¿no? Porque podían hacer banquete cada uno en su casa. Pero aquí viene lo interesante, velar por la vida espiritual. El versículo 5. Y cuando habían transcurrido los días del banquete, sucedía que Job mandaba a llamarlos y los purificaba. Levantándose muy de mañana, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Pues decía Job, quizás mis hijos habrán pecado y habrán maldecido a Dios en su corazón. De esta manera hacía continuamente. Y como hice notar, pese a que eran hijos ya grandes, que vivían en sus casas, él estaba al tanto de su vida espiritual y hacía estos holocaustos que aquí se describen para ofrecerlos al Señor con ese sistema que había, ¿no? De sacrificar a un animal en lugar de el pecador para cubrir los pecados de sus hijos por si, no porque hubieran, dice, por si hubieran pecado. Para nosotros como padres modernos o madres, como dije, pues es el estar al tanto de la vida espiritual de los hijos. Por ejemplo, uno cree que cuando ya se casan y se van de la casa, como que ya terminó
la tarea. Sí, quizás la tarea, porque ya no los mantenemos en el asunto económico y comida, pero la parte espiritual es una tarea que no se termina cuando se van de casa. Entonces, yo mismo les estoy diciendo que estudiando esto, digo, bueno, tengo que estar al tanto de mis hijos, orar por ellos, ver cómo están caminando y entendemos esto. Ya son independientes, pero eso no quiere decir que no podamos tener ese cuidado como el de Job, el tener ese cuidado por el bienestar espiritual de nuestros hijos. Entonces vamos dos cosas. Practicamos y enseñamos la palabra a nuestros hijos, pero también velamos por su bienestar espiritual, de su vida, de su caminar en Cristo. Bueno, el tercer elemento, porque de todo hay en nuestras familias, en nuestras experiencias. El tercer elemento tal vez le suena raro, dice estorbarlos para el mal, ¿verdad? Y esto viene de otro pasaje del Antiguo Testamento que está en Primero de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 2. Y aquí vamos a ver un caso de unos hijos que quizás no es lo que uno desea, pero a veces son parte de nuestra familia. Primero de Samuel, capítulo 2:12, va a describir a los hijos de Elí, el sumo sacerdote en los tiempos de Samuel. Recuerdan que Samuel lo llevó su mamá a dedicarlo al Señor para que sirviera bajo el liderazgo de Elí. Bueno, Elí tenía unos hijos que eran unas firmitas, dice el versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento del Señor. Estamos hablando de los hijos del sumo sacerdote. Algo así como que decir aquí el hijo del pastor, el hijo del anciano, o el diácono, lo que ustedes quieran. Versículo 17 del mismo capítulo 12. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres trataban con irreverencia las ofrendas del Señor. Cuando terminemos, ya después, si usted quiere leer la historia entera, ahí en el capítulo 12, para que vean cómo eran estos patojos, no patojos, ya eran muchachos logrados, ¿verdad? Ahora, aquí viene el punto. En el capítulo 3 de Primero de Samuel, versículos 11 y 12, aquí está ya el meollo. Y el Señor dijo a Samuel, porque Samuel era el que estaba aprendiendo ahí con el sumo sacerdote, le dijo a Samuel, he aquí, yo voy a hacer algo en Israel, que a quien lo escuche le retiñirán ambos oídos. Aquel día cumpliré contra Elí, el sumo sacerdote, de principio a fin todas las cosas que he hablado contra su casa. Le iba a quitar el sumo sacerdocio a Elí e iba a pasar a Samuel, por supuesto. Usted leerá ahí la historia. El versículo 13 del mismo capítulo 3 dice que sucedió, por qué le quita a Elí el sacerdocio. Le mostraré, eso es a Elí, que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, o sea, la de sus hijos, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y aquí está el punto. En la Reina Valera 1960 dice, y él no los ha estorbado. Si usted ve la Reina Valera 2015, dice, no los ha reprochado. Y la Nueva Biblia de las Américas dice, no los reprendió. La primera vez que yo oí esto fue de un pastor y él decía, es nuestra tarea como padres estorbar para el mal a nuestros hijos. Y es que, miren, puede que tengamos hijos que se han alejado, se han desviado y todo, y no por eso, por las decisiones de ellos, no es que va a ser nuestra responsabilidad. Lo que sí es nuestra responsabilidad es como le dijo aquí a Elí, porque no los estorbaste. No fuiste un obstáculo en ese su caminar malo, como dicen las otras, no se lo reprochaste, no lo reprendiste. Es tarea de un padre o de una madre. Cuando los hijos se están torciendo y están caminando por el mal, hay que decírselos. Posiblemente va a ser desagradable, ¿verdad? No van a ser bonitos momentos, pero es tarea del padre ser un estorbo para el mal, para sus hijos. Así que si tiene, como decía aquel general, usted papá, usted mamá, si tiene un hijo que se está destrabando, estórbelo, dígaselo. Mi hijo, lo que vas, ese camino que estás tomando no está bien, no agrada a Dios. Aunque le digan,
sí, papá, y se hacen, va, los sordos, es nuestra tarea hacerlo. Así que con esto cierro. 3 cosas, ¿no? Practicar y enseñar la verdad. 2, velar por el bienestar espiritual de los hijos. Y 3, estorbarlos para el mal. Cierro con la enseñanza de Jesús en capítulo 15 del Evangelio de Juan. Eso es para cada uno de nosotros. Dice Jesús, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Dice Jesús, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, queremos cumplir con este papel de paternidad o maternidad, tenemos que estar unidos al Señor Jesús, en comunión con Él, caminando con Él. Separados del Señor Jesús, no vamos a poder hacer lo que estudiamos esta noche. Así que llego ahí hasta este momento, solo hago una oración para entregar esto al Señor. Oremos. Padre, te pedimos tu ayuda para que como papás, mamás, los que tenemos hijos biológicos, adoptivos o los que tenemos espirituales, y aquí entran incluso los solteros, que nos ayudes a seguir este ejemplo que vimos en tu palabra, que practiquemos las verdades de tu palabra, que se las enseñemos a los que has puesto bajo nuestro cuidado, que velemos por su vida espiritual, pero también cuando es necesario que les estorbemos cuando estén caminando hacia el mal. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias.